El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre redes cerebrales, integración en tiempo y espacio. Para eso primero nos vamos a preguntar qué son las redes neuronales. Pensemos entonces en el cerebro humano. Este órgano compuesto por corteza cerebral, por algunas estructuras subcorticales, tiene cerebelo, tiene tronco encefálico. También tiene 2 hemisferios, derecho e izquierdo, tiene lóbulos, occipital, temporal, parietal, frontal, ínsula, que no se nos olvide también mencionar, tiene sustancia gris y sustancia blanca, y se comunica a través de neuronas que hablan entre ellas y así envían mensajes. Entonces, las redes neuronales surgen de la interacción estructural que hay en el cerebro. Es la forma en la que se relacionan e interactúan diferentes estructuras para ejecutar una tarea, por ejemplo, o un procesamiento. Estas redes crean circuitos que se unen para formar grupos funcionales de manera coordinada. Se han ido estudiando y reconociendo diferentes circuitos neuronales que explican cómo se responde ante una tarea o ante un estímulo. Se ha ido también descubriendo que ciertas zonas del cerebro cumplen alguna función específica o ayudan en algún procesamiento y cómo también diferentes estructuras interactúan para algún funcionamiento o para responder ante algún estímulo, alguna acción. Todo dependiendo de la naturaleza del estímulo que se reciba o cómo se reciba. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo es una red neuronal? Para responder esta pregunta, pensemos que el cerebro humano es muy complejo por varias razones. Primero, por el gran número de neuronas que puede tener. Aproximaciones recientes hablan de 80 a 90 billones de neuronas y por las conexiones sinápticas que lo componen. Por segundo lugar, hablemos también de la complejidad espacial de las conexiones neuronales y que estas conexiones trabajan en diferentes tiempos. Por lo tanto, ¿cómo es la red neuronal? Es una comunicación que realizan esta cantidad de neuronas con una cantidad de mensajes en diferentes espacios y en diferentes tiempos. Las interacciones del cerebro son como redes internas que se han estudiado en diferentes escalas.
Se han estudiado de forma micro, meso y macroscópicas y hablamos de interacciones entre pequeñas estructuras dentro de una estructura, interacción dentro de algunas neuronas, en una estructura, interacciones entre estructuras cercanas e interacciones más grandes hacia diferentes lugares del cerebro. Estas redes son dinámicas y a su vez dinámicas específicas que a su vez pertenecen a una red global, a un cerebro en su totalidad. Por eso es que estas redes son circuitos internos y circuitos externos que comunican una estructura independiente con estructuras, diferentes estructuras dentro del cerebro. Formas de explicar esta interacción dentro del cerebro es la teoría de centralidad, así como teoría de segregación o integración. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Quién dice qué es centralidad? La centralidad se explica a través de la teoría de los grafos. Voy a tratar de explicarlo de una forma simple. Primero, expliquemos que aquí, en esta red, los nodos vendrían a ser una serie, un conjunto de neuronas. Un conjunto de neuronas, un conjunto de neuronas, un conjunto de neuronas, otro, que se relacionan entre sí. Entonces, los nodos de una red que tiene muchas conexiones en comparación con otros nodos de la red, vendrían a denominarse centros o centradores. Por lo tanto, los centros o centradores de una red son aquellos nodos que tienen un rol clave en la estructura de la red por su conectividad. Ayudan a relacionarse con otros nodos, ayudan a nodos a que se relacionen con otros, aunque estén de manera más periférica, ¿sí? O sea, ayuda a que se comuniquen. Este patrón puede darse por dos cosas. Uno es la cantidad de conexiones que tiene este nodo central, que puede tener conexiones cercanas y conexiones periféricas. Y el otro patrón puede ser por la cercanía que tenga y la intermediación que pueda realizar. Entonces, como es un nodo que está más cerca y que tiene conexión con otro, algunos a través de otros nodos o de diferentes pasos puede enviarse la información. Por lo tanto, este nodo central ayuda a varios nodos a que comuniquen la información hacia donde quieren que se envíe. Así se denomina centros o centradores. El análisis de la conectividad estructural y funcional ha demostrado que hay áreas específicas de las regiones frontales, parietales o temporales que conforman una red en el córtex que junta una mayor cantidad de números de centros de conectividad en el cerebro. ¿Sí? Hay áreas específicas que acumulan un alto grado de conexiones. Y aquí el cerebro también necesita una distribución específica de sus conexiones para poder desempeñar su función, en la que existen unos pocos nodos con mucha conectividad y que pueden posibilitar y crear caminos cortos entre áreas más periféricas para facilitar la perfecta comunicación entre diferentes áreas y las especialidades que esas áreas tengan. Los centros corticales se asientan en regiones que coinciden con una red llamada de modo predeterminado o red por defecto, más conocida.
Esta red ha sido asociada con funciones cognitivas superiores en seres humanos, tales como pensamiento, procesamientos, estados mentales internos. Los centros de la red por defecto tienen la tendencia de estar altamente conectados entre sí. Estarían involucrados en la mayoría de los caminos más cortos entre las regiones cerebrales y por tanto en la integración directa de cómo se envía la información y cómo se distribuye. Hay otras dos propiedades que creemos que es muy importante mencionar para poder entender esta red cerebral, que es la segregación y la integración, ya que la propiedad de centralidad que acabamos de mencionar por sí misma nos da información de estos dos conceptos de la red, ya que el número de enlaces o la posición no informa acerca de cómo están organizadas las comunidades de los nodos. Entonces, nos hacemos nuestra última pregunta. ¿Qué es segregación e integración? Es un estudio que se centra en cómo están agrupados los nodos de forma de comunidades o subredes cerebrales específicas. Agrupamiento de conexiones cerebrales han demostrado que la red cerebral se puede dividir en 7 grandes subredes. Una de ellas es visual, otra somatomotora auditiva, está la red límbica, la red frontoparietal o control cognitivo, está la red de modo determinante, atencional ventral y atencional dorsal. La subred visual, somatomotora auditiva, como su nombre lo indica, están localizadas en regiones cerebrales dedicadas al procesamiento primario, somatosensorial, auditivo y motor. La subred límbica se encuentra en regiones temporales y límbicas, asociadas al procesamiento emocional y la memoria. La frontoparietal es una red distribuida que se ha implicado en tareas activas como la memoria de trabajo, memoria operativa, las subredes atencionales ventral y dorsal y la red de modo determinante se relaciona a estados de reposo, pensamiento internos o memorias bibliográficas. Estas redes se comunican en sí mismas y también se comunican con las demás. Y ahí es donde está el concepto de integración y segregación. Segregación, integración. Por sí mismas se integra y se comunica y se segregan al comunicarse con otras redes. Entonces, estos dos elementos hacen que el cerebro se comunique completo entre sí, como red específica y como red global. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Nos vemos en otro episodio.